Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra y no hay bote salvavidas para esta. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, ella ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy están muy fluidos en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema interno, con el tema de los inmigrantes y el drama que está ocurriendo en muchas partes del planeta, pero que se hace conspicuo en Estados Unidos, donde la Estatua de la Libertad dice, vengan a mí todos aquellos. Bueno, ahora con el energúmeno en la Casa Blanca no quieren eso, no vengan aquí, no los queremos. Y ha movilizado las tropas hacia la frontera con México, tropas militares, para hacer frente a esto que es para él algo indeseable, ¿no? Pero la realidad social, humana, es la que tenemos en pantalla. Tropas de Estados Unidos comienzan a desplegarse hacia la frontera con México, después de haberse quedado con Miami, Texas, California, Arizona, todos esos nombres hispanos, todo eso era México. ¿Y por qué el señor energúmeno de la Casa Blanca despliega tropas de guerra a la frontera? Porque tienen terror de que aquellos a los que le quitaron tanta tierra quieran volver ahora a la suya. El video muestra a la Fuerza Armada de los Estados Unidos preparando equipos. Este caso es Texas, cerca de la zona de la frontera con México. En la base de San Antonio, en Texas, importantísima base aérea y terrestre. El C-130 de transporte y apoyo logístico, trayendo tropas con su preparación de equipo como para combate, ¿no? Para pernoctar donde sea si es necesario, pero tienen todas las comunidades en esas bases. Y varios planos de descarga de soldados, traslado a los camiones, autobuses para su traslado y desde luego el exterior, la señal de reconstrucción. Bob Hope Performing Arts Center, soldados en la dirección de comando. They can bring their children over, their children might get left here. I'm, pro-immigration. I think people paint Trump with he's an anti-immigrant. Soldados caminando acá y dice, bueno. El presidente Donald Trump dijo el miércoles 31 de octubre que Estados Unidos podía enviar hasta 15.000 soldados a la frontera con México mientras endurece la postura contra la caravana de inmigrantes que huyen de la violencia y de la pobreza en América Central. El tema de los votantes, ¿no? Cierras la puerta con llave de noche, ¿cómo haces acá? Propietaria de pequeñas empresas dice, bueno, estoy a favor de que las fronteras sean abiertas, soy una persona abierta para este tipo de cosas, creo que la diversidad en nuestro país es lo que nos ha hecho lo que somos. Eso de cerrar las fronteras, bueno, es muy traumático que las familias se separen de sus hijos porque quieren lo mejor para sus hijos, ustedes lo saben. Y esos campamentos, cuando veo eso es horrible. Ni siquiera puedo imaginar eso y estar separado de mis hijos, ¿no? Y este Richard Bell, en Baltimore, un hombre que se dedica a la comida al mar, dice, tenemos que asegurar nuestra frontera. La frontera es como si de alguna manera se tratara de un problema político o de una carrera, se trata esto. Cerrar la puerta con llave por la noche, bloquear el teléfono para que no nos molesten, sentir que estamos protegidos, saber quién vive en nuestro país. No se trata de rechazar a nadie o de separar familias, ¿no? Bueno, el señor opina que se debe apoyar la actitud de Trump contra la inmigración ilegal. Y propietario de un pequeño negocio de lavandería y sastre migrante dice, me vine aquí porque tengo mi segundo país, estoy muy agradecido de vivir en Estados Unidos, me da una segunda vida después que sobreviví en alta mar cuando escapé de mi país. Me gustaría que simplemente puedan abrir la llegada para gente que viene aquí, que necesita ayuda. La próxima elección de medio término es muy importante y espero que muchas personas salgan y voten. Podría decir que la política de migración se ha convertido en el mayor problema político del señor que está ahora en la Casa Blanca. Y hay un renacimiento del socialismo, de alguna manera socialismo en Estados Unidos. Los socialistas democráticos de Estados Unidos, en búsqueda de votos, van por casa y casa, puerta en puerta. El presidente Donald Trump también tuvo que empezar a hablar de socialismo, están un poco asustados. La candidata demócrata para el Congreso de los Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, socialista demócrata estadounidense, y también en California hay mucho componente de esto,
Y Roberts hablando dice que hoy hay voluntarios socialistas demócratas de Estados Unidos y estamos hablando con la gente sobre la Proposición 10. La directora de estas comunicaciones dice, antes de las elecciones de 2016 teníamos al menos los DSA, es decir, Los Ángeles alrededor de 150 miembros, los distritos locales, ¿no? Y luego surgieron alrededor de un rango de 300, 400, junto antes de que se eligiera Donald Trump. Y simplemente siguió creciendo y creciendo, y estamos pensando eventualmente que chocaríamos en un punto en que las personas no renovarían sus cuotas y volverían. Pero hemos seguido. Los eventos siguen sucediéndose en el mundo y inspiran a las personas a actuar en este sentido. Y Jackie Busher, de 24 años, dice, creo que para mí el mayor atractivo para el socialismo es el hecho de que significa que usted pone a las personas por encima de las ganancias. Y en un país especial como los Estados Unidos, donde el capitalismo está tan profundamente arraigado en nuestra psiquis nacional, la idea de que alguien pueda valorar que la vida y el bienestar de las personas son más importantes que la cantidad de ganancias, esto suena radical para algunos. Freedom and opportunity are lies, and it's all bullshit. And people are fed up, and they're looking for alternative solutions. Bueno, creo que la gente se ve manipulada por este sistema y todo esto es una tontería. La gente está harta, están buscando soluciones alternativas. Y ahí es donde entra el socialismo. Y quiero que deben poner personas por encima de las ganancias. Las personas más importantes que el capital. Y fundamentalmente se trata de construir una sociedad más solidaria. Creo que esto es lo que la gente está buscando ahora. Y creo que decimos en Estados Unidos para crear que somos individuos, que no somos islas, y que las cosas que hacemos impactan no solo a nosotros. Creo que se puede hacer mejor las cosas y en realidad estamos tratando de vivir no para nosotros mismos, sino también para las otras personas. Eso es solidaridad esencial. Lecturas hasta en las camisas. Los Ángeles, California. Edith Salai, directora de comunicaciones de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, capítulo Los Ángeles. Dice, si nos fijamos en algunos de los puntos principales que fueron cuando tuvimos un poderoso impulso y surgimiento, fue después de que eligieran a Donald Trump, o fue después de los tristes eventos de Charlottesville. La realidad es que las personas se inspiran para unirse no solo para horribles eventos y los que reaccionan, sino también por la esperanza de un cambio positivo. Esa fue la realidad del mayor impulso que hemos visto y creo que eso realmente es excepcional y gratificante. Hope and positive change, and that was actually the biggest boost we had seen. I think that's really exceptional and gratifying. Grab her. She's right here. I can't let you go. She's looking at. Socialista demócrata Alexandra Ocasio-Cortez se encuentra ante las cámaras después de ganar la elección primaria del Partido Demócrata, ¿no? En Nueva York. All right, your supporters here are very excited for you. Ocasio-Cortez blanco. Bueno, y el presidente Donald Trump recorre la Asamblea General de las Naciones Unidas y acá la gente habla del aniversario de Karl Marx, el nacimiento de Karl Marx. ¿Qué dice Donald Trump? Leads to expansion, incursion and oppression. Prácticamente en todas partes se ha intentado el socialismo o el comunismo y ha producido sufrimiento, corrupción y decadencia. Y la sed de poder del socialismo conduce a la expansión de las incursiones y la opresión. Todas las naciones del mundo deben resistir al socialismo y la miseria que trae a todos. Algunos de los asesores del Consejo Económico de la Casa Blanca, entre ellos el extracto de la cultura, se coinciden con el 200 aniversario del nacimiento de Karl Marx. El socialismo está regresando en el discurso político estadounidense. Las propuestas políticas detalladas de los socialistas autodeclarados están ganando apoyo en el Congreso y entre la mayoría del electorado. And we have too many people in the society that are suffering, and that is in direct relation to the system that. Esta señora habla de la sociedad que está sufriendo y eso es una relación directa con el sistema que tenemos y hemos implementado hasta ahora. La salud es un derecho humano, por ejemplo. Y eso lo dice María Estrada, candidata para la Asamblea del Estado de California. Estoy trabajando en el partido, la gente dice que no se puede reformar el Partido Demócrata. No tengo intención de reformar el Partido Demócrata. Soy parte de un grupo que estamos tratando de penetrar e infiltrar el partido y hacernos cargos. De eso se trata. Ajá. Y María Estrada, la gran candidata también de los democráticos socialistas, demócratas socialistas de Los Ángeles, están rumbo a las primarias.
Ahora bien, una puertorriqueña del Bronx fue la gran sorpresa en las primarias celebradas en Nueva York. Y es que Alexandria Ocasio-Cortez derrotó al número 4 en el liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes, Joe Crowley, lo que ha sacudido el mundo de la política en medio del ambiente antihispano que ha creado el presidente Donald Trump. Armando Guzmán nos tiene nuestra noticia de primera plana. Conozca a Alexandria Ocasio-Cortez. El país está tan sorprendido como ella con su victoria. Alexandria le ganó la primaria a Joe Crowley, uno de los líderes del Congreso. Yo tenía confianza en nuestro equipo aquí, yo tenía confianza en el poder de organizar la comunidad. Supuestamente las mujeres como yo no deben postularse para un cargo político. Yo no nací en una familia rica o poderosa. Mamá de Puerto Rico, papá del sur de Bronx. Nací en un lugar donde tu código postal determina tu destino. Esa rebeldía es la que le dio la victoria anoche. El voto de las comunidades puertorriqueña y dominicana y de muchos más que no creen que los políticos de hoy, especialmente los que llevan tantos años en el Congreso, están respondiendo a todo tipo de crisis que hay hoy en el país. For a very long time, the party has been drifting from the real needs of working class New Yorkers. Alexandria hizo campaña en abolir al servicio de inmigración y véala usted, se pasó la semana entera protestando en la frontera en Texas. La separación de familias es completamente inhumano, es una violación de nuestros derechos humanos aquí en los Estados Unidos y eso es primeramente lo que tenemos que encontrar. La sorpresiva victoria de Alexandria está renovando el debate interno de los demócratas, voltear hacia el izquierdismo de Bernie Sanders o seguir en el centro como Hillary Clinton. El mismo Sanders felicitó a los seguidores de Ocasio-Cortez diciendo: el sistema del Partido Demócrata con esta elección debe aprender que el verdadero poder está en el movimiento progresista de las comunidades de base. bueno, un saludo además a Guapa TV, la primera televisora del Caribe que conocí. Estamos en Naciones Unidas y el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la ONU, doctor Samuel Moncada, lleva a la ONU la voz del movimiento de los países no alineados, la MNOAL, que lidera Venezuela en forma pro tempore en la sesión del 1 de noviembre de 2018 que aprobó el cese del bloqueo contra la hermana República de Cuba. Damos nuestra bienvenida al excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Asimismo, deseamos agradecer al secretario general de las Naciones Unidas por su informe sobre un tema tan importante. Señora Presidenta, durante los últimos 27 años, la Asamblea General ha expresado su respaldo al pueblo y gobierno de Cuba a través de su apoyo a la resolución en la que se hace un llamado a favor del levantamiento del bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América contra ese país soberano. En este sentido, el movimiento aprovecha esta oportunidad para reiterar su firme rechazo a la promulgación e imposición de medidas coercitivas unilaterales en vista de sus efectos extraterritoriales y su naturaleza ilegal. De igual modo, el movimiento repite su llamado al gobierno de los Estados Unidos de América para que ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero que ha impuesto ilegalmente por alrededor de 6 décadas contra Cuba. El bloqueo, además de transgredir derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios que rigen las relaciones pacíficas entre los estados, constituye una violación del derecho de Cuba a interactuar plenamente con la comunidad internacional. Señora Presidenta, nuestro movimiento ha mantenido históricamente una posición de principios en rechazo a las medidas coercitivas unilaterales, en particular aquellas usadas como herramientas de presión política, económica y financiera contra los estados, en especial contra los países en desarrollo. Y es que el bloqueo de Cuba es precisamente una muestra de las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales sobre el bienestar de los pueblos, que les impide, entre otros, el pleno goce y disfrute de sus derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo. El daño directo e indirecto causado por este bloqueo contra Cuba es enorme. Afecta a todos los sectores vitales de la economía, incluyendo la salud pública, la nutrición, la agricultura,
así como el comercio, la inversión, el turismo y la banca. Un sector que ha sufrido un golpe significativo a lo largo de este año 2018, teniendo en cuenta que docenas de instituciones financieras decidieron cerrar cuentas bancarias que guardasen cualquier tipo de relación con ciudadanos cubanos. También le ha negado el acceso a Cuba a mercados y a la ayuda de las instituciones financieras internacionales y a la transferencia de tecnología. Además, el bloqueo constituye el principal obstáculo para un mayor acceso a los servicios de Internet, al intercambio de ideas y al desarrollo de las relaciones científicas, deportivas y culturales. Por lo tanto, y sin lugar a dudas, reafirmamos que la prolongación del bloqueo es totalmente injustificable y que este no se corresponde con nuestro tiempo histórico. Va en contra de los continuos esfuerzos cubanos por alcanzar el desarrollo sostenible y la consecución de los objetivos establecidos en la Agenda 2030 para el desarrollo. De igual forma, el daño económico sobre el pueblo cubano producido por la aplicación de este bloqueo por los Estados Unidos de América asciende a 933 mil millones de dólares. Para poner esa cifra en contexto, es necesario resaltar que desde la última vez que discutimos este tema, hace tan solo un año, el bloqueo ha causado pérdidas adicionales por alrededor de 4.000 millones de dólares. Señora Presidenta, el movimiento considera que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos de América como un primer paso en el proceso hacia la normalización de relaciones bilaterales. Sin embargo, vale destacar que la implementación del bloqueo no ha sufrido cambios, lo que representa un revés en el proceso de normalización de esas relaciones. De igual modo, en la actualidad, parte del progreso hacia la normalización de las relaciones entre ambos países se ha visto amenazado, como lo demuestra la política establecida por el actual presidente de los Estados Unidos de América en junio de 2017, que busca fortalecer el bloqueo contra Cuba. Asimismo, si bien las regulaciones emitidas por el Departamento del Comercio y del Tesoro del 15 de enero de 2015 eran pasos en la dirección correcta en áreas tales como los viajes a Cuba, las telecomunicaciones y las remesas, estos tienen un alcance limitado y solo modifican algunos aspectos relacionados con la implementación del bloqueo. Y a pesar de la histórica decisión tomada por el anterior presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de notificar al Congreso de ese país sobre su decisión de remover a Cuba de la llamada lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional, una lista ilegal y unilateral en la que nunca se debió haber incluido a Cuba, esto no ha supuesto una flexibilización de las restricciones establecidas por las leyes y regulaciones del bloqueo impuesto a Cuba. Señora Presidenta, el hecho de que 191 Estados miembros de la organización votaron el año pasado a favor de la resolución A/Res/72/4 constituye una expresión de la unanimidad existente entre la comunidad internacional para exigir el fin del bloqueo, que se ha extendido por 56 años, y para adherirse a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, incluidos los principios de respeto mutuo y no injerencia en los asuntos internos de los estados. Vale resaltar que en la actualidad más de 190 naciones mantienen relaciones políticas y económicas con Cuba, mientras que los Estados Unidos de América continúa solo en su política ilegal e injustificable de estas sanciones económicas. De allí que los Estados miembros del movimiento instan al gobierno de los Estados Unidos de América a unirse a la gran mayoría de la comunidad internacional, cumpliendo con todas las resoluciones pertinentes de esta Asamblea General, a través de las cuales se hace un llamado para poner fin de manera inmediata y absoluta al bloqueo impuesto a Cuba. Por último, el movimiento, al reiterar su compromiso con el fortalecimiento del multilateralismo, reafirma que el pleno respeto a la Carta de las Naciones Unidas, en particular a la igualdad soberana, la no injerencia y la no intervención,
constituye un elemento esencial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Por esta razón, la comunidad internacional debe continuar trabajando en concierto para revertir y eliminar las medidas coercitivas unilaterales, incluido el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Señora Presidenta, en nuestra capacidad nacional manifestamos nuestra plena solidaridad con las hermanas y hermanos cubanos, quienes amparados en los valores de la dignidad, patriotismo y humanismo han resistido la campaña de agresiones llevada a cabo por los Estados Unidos de América. La República Bolivariana de Venezuela votará a favor del proyecto de resolución contenido en el documento A/73/L.3 intitulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba en su versión original, tal como fuera presentado por la delegación cubana. Hacemos un llamado a los miembros de la comunidad internacional a rechazar las propuestas de enmienda contenidas en los documentos A/73/L.9 al A/73/L16, los cuales tienen como propósito desviar la atención del tema central que hoy nos ocupa, el ilegal bloqueo que por más de 50 años se ha impuesto sobre la hermana República de Cuba. Por último, desde Venezuela, creemos que ha llegado la hora de tomar acciones concertadas para construir mecanismos internacionales que permitan contrarrestar los efectos de las medidas coercitivas ilegales sobre centenares de millones de personas que son víctimas inocentes en todo el mundo. Es hora de organizarnos para liberar a nuestros pueblos de esta arma de agresión internacional que azota a la humanidad. Muchas gracias, señora Presidenta. Acto seguido, brillante intervención del canciller de la hermana República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. Al pueblo y a las autoridades de la ciudad de Pittsburgh, del estado de Pensilvania y de los Estados Unidos por los hechos ocurridos en la sinagoga Tree of Life, donde fallecieron 11 personas. Reciban también nuestras condolencias el pueblo y las autoridades de Indonesia por el desastre aéreo sucedido el pasado 29 de octubre, en el que perdieron la vida 189 personas. Señora Presidenta, excelentísimos señores representantes permanentes, señoras y señores delegados, el 25 de junio de 2018, el niño Adán López Macías, de 181 días de nacido, fue intervenido quirúrgicamente para corregir un defecto congénito de inversión de las grandes arterias del corazón, un problema anatómico mediante el que se conectan de forma indebida dichas arterias, el cual amenazaba su vida. La cirugía duró 5 horas. Su delicada condición, una posterior hipotensión o presión baja y bradicardia, lentitud en el pulso, obligaron a mantenerlo con su pequeño esternón abierto hasta el día 29, es decir, 96 horas. El bloqueo impide que los niños cubanos que sufren de bajo gasto cardíaco postoperatorio, es decir, de insuficiente sangre bombeada por el corazón, que es la complicación más frecuente de la cirugía cardiopediátrica, dispongan del mejor tratamiento, como es el sistema avanzado de apoyo ventricular pediátrico, que producen y protegen con patentes las compañías estadounidenses Heartware International de Massachusetts
Isolation de Pleasanton. ¿Cómo medir el dolor del pequeño niño y de su familia? Adam se recuperó gracias a la profesionalidad y la consagración del personal de salud cubano y al esfuerzo de un país entero. El 13 de diciembre de 2017 fue operada Rosa Esther Navarro Ramírez, nacida a las 37 semanas de gestación. Tenía entonces 1 año y 2 meses y padecía de un drenaje anómalo de venas pulmonares, es decir, cuando se mezcla la sangre oxigenada con la no oxigenada. Sufre entonces una fibrilación ventricular, latidos rápidos y desordenados, y se le trata durante 27 días de profunda angustia para sus padres por hipertensión pulmonar, es decir, cuando aumenta la presión sanguínea en las pequeñas arterias pulmonares de la niña, sin poder contar con el fármaco ideal, que es el óxido nítrico inhalado, que no puede ser conseguido de manera urgente y transportado en avión por ser inflamable y explosivo, y requiere condiciones especiales para la transportación marítima. De no existir el bloqueo, se pudiera solicitar de manera expedita a una compañía estadounidense, productora del benéfico fármaco y también del sistema con que se administra este, como es Datex o Mida. Rosita fue salvada pese a la crueldad de esta política. Una niña guantanamera de 13 años con un tumor maligno de columna y un niño habanero de 5 años con una masa tumoral entre el tallo cerebral y el cerebelo, cuyos nombres obviamente no debo revelar, no pudieron ser tratados con el fármaco óptimo, la temozolomida, que se produce en Estados Unidos, aunque felizmente han rebasado la enfermedad. La compañía Illumina es líder mundial en la secuenciación de próxima generación, NGS, que garantiza el diagnóstico más certero del cáncer y es la base para la medicina de precisión y el tratamiento personalizado de los pacientes. Los proveedores de medicamentos personalizados generalmente exigen ese tipo de diagnóstico para suministrarlos. En el 2017 fallecieron en Cuba 224 personas por cada 100.000 habitantes sin disponer de esos tratamientos debido al bloqueo. En el último año, más de 30 compañías estadounidenses como Agilent, Cook Medical y Thermo Fisher Scientific rehusaron vender a la compañía Medicuba medicamentos, insumos y equipos imprescindibles para nuestro sistema de salud, o no respondieron a su reiterada solicitud. No podría una madre en esta sala o en este planeta dejar de conmoverse ante casos como los descritos. Son incalculables los daños humanos ocasionados por el bloqueo, que califica como acto de genocidio a tenor de los incisos B y C del artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Es incluso una violación del derecho internacional humanitario si hubiera un conflicto. No se puede contabilizar, señora Presidenta, el sufrimiento humano. El objetivo del bloqueo, anclado en la Guerra Fría, no ha cambiado con el transcurso del tiempo. El infame memorando clasificado del subsecretario de Estado Lester Mallory
de 6 de abril de 1960 guía la política del gobierno actual de los Estados Unidos hacia Cuba cuando dice, cito, no existe una oposición política efectiva. El único medio posible para hacerle perder el apoyo interno al gobierno es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria. Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica, negándole a Cuba dinero y suministros, con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Fin de la cita. Como excepción, nos alegra la reciente firma, bajo licencia específica existente desde el año 2016, de una compañía mixta por parte de la agencia comercializadora del Centro de Inmunología Molecular Cubano y de Roswell Park Cancer Center, que permitirá la comercialización en Estados Unidos de vacunas terapéuticas de tecnología cubana contra el cáncer de cabeza, cuello y pulmón. También la venta a Cuba, bajo una licencia específica de 81.000 dosis del anticonceptivo hormonal Mesillina por una sucursal estadounidense de la compañía Bayer. Por otra parte, el bloqueo es el principal impedimento al flujo de información y al más amplio acceso a Internet y las tecnologías de la información por parte de los cubanos, al dificultar y encarecer la conectividad del archipiélago, condicionar el acceso a sus plataformas y tecnologías y utilizar el ciberespacio para actos de cambio de régimen. Igualmente, dificulta los vínculos culturales, académicos, científicos, deportivos y de la sociedad civil. En ejercicio de esta política hostil, el gobierno estadounidense, con pretextos increíbles y motivaciones políticas reales, incumple la cantidad de visas de migrantes para cubanos pactada en los acuerdos migratorios vigentes, encarece y dificulta la reunificación familiar, los viajes temporales de cubanos a su territorio y restringe vínculos familiares. El bloqueo constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de las cubanas y cubanos y ha sido y es un impedimento esencial a las aspiraciones de bienestar y prosperidad de varias generaciones. Dichas políticas afectan asimismo a los cubanos que residen en los Estados Unidos. El bloqueo es opresivo también para los ciudadanos estadounidenses, a quienes limita injusta y arbitrariamente la libertad de viajar a Cuba, único destino prohibido para ellos en el planeta. Señora Presidenta, el gobierno de los Estados Unidos manipula y politiza vulgarmente el deseo universal de garantizar los derechos humanos a todas las personas y los objetivos de desarrollo sostenible en las enmiendas que usted ha presentado, con el único propósito de adulterar la naturaleza y el foco de la resolución contra el bloqueo que ha aprobado esta Asamblea 26 veces, con el objetivo de fabricar un pretexto y obtener una suerte de endoso internacional para continuar endureciendo que la Asamblea, señora embajadora, no le va a dar. Un desvergonzado memorando circulado
a los diplomáticos acreditados la semana pasada por el Departamento de Estado que tengo en mi poder, así lo reconoce. Y cito, las enmiendas que hemos propuesto tienen la intención de abordar la razón subyacente del embargo. Fin de la cita. Más adelante, con gran cinismo, señala el Departamento de Estado, y cito, el año pasado fue hecha en la Asamblea una referencia directa a que el embargo socava los esfuerzos colectivos para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, SDGs. Dice el memorándum, los escuchamos a ustedes, a los delegados, perfectamente, loud and clear, alto y claro. Las acciones de Cuba amenazan claramente estos objetivos y para poder implementarlos totalmente necesitamos el apoyo de ustedes a las enmiendas. Se conoce el poco respeto de la embajadora de los Estados Unidos y del Departamento de Estado a las Naciones Unidas, al multilateralismo y a esta asamblea, a quien llamó el año pasado un teatro político. El memorándum acabado de circular es una verdadera burla al multilateralismo, a la decencia en la política internacional y a esta magna, universal y democrática asamblea. Llama la atención, además, que el memorándum utiliza el engañoso recurso de presentar el texto de las enmiendas como lenguaje previamente acordado para introducir disimuladamente contenidos referidos a otro tema, por otra instancia y sobre otro país. Es otra vez la práctica de la mentira, el engaño y la amoralidad en el discurso político. Lo que fue el documento L7, con una sola enmienda de 8 párrafos, fue luego convertido en 8 enmiendas separadas, con el único propósito de crear confusión, abusar del tiempo y producir cansancio en la Asamblea. Es una artimaña, señora embajadora, deshonesta. Si el gobierno de Estados Unidos quiere debatir y votar iniciativas sobre derechos humanos o los objetivos de desarrollo sostenible, estamos prestos a hacerlo de inmediato, en cualquier órgano, en cualquier momento y bajo cualquier tema pertinente de la agenda. Continuaremos alentando el diálogo y la cooperación como la única forma de favorecer el progreso en el ejercicio de los derechos humanos y mantendremos nuestra activa y constructiva participación en el Consejo de Derechos Humanos, en su ejercicio de revisión periódica universal y en la cooperación con todos, absolutamente todos, sus mecanismos universales. El gobierno de los Estados Unidos no tiene la menor autoridad moral para criticar a Cuba ni a nadie en materia de derechos humanos. Rechazamos la reiterada manipulación de estos con fines políticos y los dobles raseros que le caracterizan. Su gobierno es responsable de crímenes contra la humanidad. Fue el que usó el arma nuclear contra la población civil. Es el que desarrolla armas de exterminio en masa. Inicia ahora una nueva carrera armamentista. Perfecciona las armas nucleares, las convencionales de gran letalidad, las autónomas, y es el que militariza el ciberespacio y el espacio ultraterrestre.
Su gobierno es el que estableció dictaduras militares y organizó sangrientos golpes de Estado. Con las guerras que su gobierno ha lanzado en los últimos años, ha ocasionado millones de muertes, muchas de ellas personas inocentes, y oleadas de refugiados con el consiguiente sufrimiento humano. Su gobierno ha utilizado las ejecuciones extrajudiciales, el secuestro y la tortura. Mantiene hoy presos indefinidamente en un limbo jurídico sin defensa, tribunales ni debido proceso en la prisión de la base naval de Guantánamo, que usurpa ilegalmente nuestro territorio. El gobierno de los Estados Unidos es autor de violaciones de derechos humanos de sus propios ciudadanos, especialmente afroamericanos e hispanos, de las minorías, los refugiados y los migrantes. En medio de la opulencia de ese país, 40 millones de estadounidenses viven en condiciones de pobreza y 52 millones en comunidades empobrecidas. Más de medio millón de sus ciudadanos duermen en las calles sin que usted los mencione. Carece de seguro médico el 12% de los estadounidenses y se privará de este por su gobierno a millones de personas de bajos ingresos. La educación de calidad no está al acceso de las mayorías que su gobierno ni representa ni defiende. La igualdad de oportunidades en Estados Unidos es una quimera. El gobierno que usted integra es un gobierno de millonarios que impone políticas salvajes. Las mujeres reciben por igual trabajo el 82% del salario de los hombres. Si son afroamericanas, el 64%. Y si son latinas, el 62%. Las denuncias por acoso sexual son generalizadas. La riqueza media de las familias blancas es 7 veces mayor que la de las familias afrodescendientes. Muere el doble de niños afroamericanos menores de 1 año que los niños blancos. Las madres afroamericanas tienen entre 3 y 4 veces más la probabilidad de morir en el parto que las madres blancas, y la mitad de ellas podría salvarse con mejores atenciones que el Departamento de Estado jamás reclama. Hay un patrón racial diferenciado en la población penitenciaria norteamericana, en la duración de las sanciones de privación de libertad, en la ejecución de la pena capital aplicable a menores y discapacitados mentales y en las muertes atroces por disparos de la policía. Su gobierno construye muros, separa de sus padres emigrantes a menores, incluso a niños pequeños que ha encerrado en jaulas. Crecen juntos en este país la información falsa y el monopolio de las plataformas tecnológicas de la comunicación y de la generación de contenidos. El gobierno estadounidense interviene sin escrúpulos en los procesos electorales y en los asuntos internos de la mayoría de nuestros estados. Trata de derrocar por la fuerza al gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Utiliza contra ella una brutal campaña de difamación y la amenaza militar mientras llama a la violencia y al golpe de Estado. Interviene y trata de desestabilizar a la República de Nicaragua. Realiza actos de injerencia en los asuntos internos del Estado plurinacional
de Bolivia. El gobierno de los Estados Unidos pretende ejercer dominación imperial en nuestra América e invoca nuevamente la vetusta, agresiva y peligrosa doctrina Monroe y la diplomacia de las cañoneras. Redespliega su cuarta flota y aumenta la cantidad y el poderío de sus bases militares en la región. Estados Unidos es parte de solo el 30% de los instrumentos principales de derechos humanos y no reconoce el derecho a la vida, ni a la paz, ni al desarrollo, ni a la seguridad, ni a la alimentación, ni reconoce los derechos de las niñas y niños. Nadie puede sorprenderse de que ustedes hayan abandonado el Consejo de Derechos Humanos. Los intereses especiales corporativos han secuestrado el sistema político corrupto por definición de los Estados Unidos. Las palabras y el discurso político sí importan. Al demonizar y convertir en enemigos mediante la propaganda a oponentes políticos, instituciones, grupos sociales y naciones, se alimentan y enraizan la división, la violencia, los crímenes de odio y las guerras. La impunidad del lobby de las armas es culpable del aumento de los homicidios, incluso de adolescentes. Se exacerba la política sucia, la indecencia, la amoralidad, la mentira, el rediseño de los distritos electorales por conveniencia política y la manipulación de los electores. A 6 millones de estadounidenses de bajos ingresos se les impidió votar en las últimas elecciones presidenciales y probablemente se les impedirá votar el próximo martes. En la Florida, el 21% de los electores afroamericanos son privados del sufragio. Señora Presidenta, los daños cuantificables acumulados por el bloqueo durante casi 6 décadas de aplicación alcanzan la cifra de 933.678 millones de dólares, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro. Calculados a precios corrientes, el bloqueo ha provocado perjuicios por más de 134.499 millones de dólares. Solo en el último año causó a Cuba pérdidas en el orden de los 4.321 millones de dólares. Con los ingresos dejados de percibir por exportaciones de bienes y servicios y los costos asociados a la reubicación geográfica del comercio que nos impone disponer de muy altos inventarios, el Producto Interno Bruto de Cuba habría crecido a precios corrientes en el último decenio alrededor de un 10% como tasa promedio anual. Frente a las dificultades, Cuba ha conseguido avances en su economía y brinda amplia y solidaria cooperación internacional que su gobierno a veces dificulta a pesar del bloqueo y la prohibición de créditos multilaterales, a la par que ha alcanzado niveles de desarrollo humano y justicia social universalmente reconocidos. El bloqueo continúa siendo el obstáculo fundamental a la implementación tanto del Plan Nacional 2030 como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Conculca el ejercicio del derecho a la libre determinación, a la paz, al desarrollo, a la seguridad y a la justicia del pueblo cubano. El bloqueo constituye una violación
de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, es un acto de agresión y de guerra económica que quebranta la paz y el orden internacional. Vulnera también las reglas universalmente reconocidas del comercio y la libertad de navegación. Lesiona los principios de la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz y se opone al consenso de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y del mundo. Provoca aislamiento y descrédito al gobierno de Estados Unidos y convoca al justo rechazo de la comunidad internacional. Señora Presidenta, vivimos en una época de crecientes amenazas a la paz y la seguridad internacionales, de proliferación de guerras no convencionales, de groseras violaciones a la soberanía de los estados, políticas de dominación mediante el uso de la fuerza, intentos de reimposición del orden unipolar, quebrantamientos del derecho internacional, ruptura amenazadora y arbitraria de tratados internacionales, multiplicación de sanciones unilaterales y guerras comerciales, esencialmente provocadas por la naturaleza depredadora y supremacista del imperialismo estadounidense, inclinado siempre al fundamentalismo neoliberal, a la filosofía del despojo y a la llamada paz basada en la fuerza. Como consecuencia de este escenario, los graves problemas internacionales se agudizan, aumenta la pobreza y la desigualdad, se acentúan los patrones irracionales e insostenibles de producción y consumo del capitalismo, avanza inexorable el cambio climático con todas sus negativas consecuencias y se exacerba peligrosamente la amenaza nuclear. También se ha intensificado ferozmente la aplicación extraterritorial del bloqueo y especialmente la persecución a las transacciones financieras y a las operaciones bancarias y crediticias de Cuba a escala global. Más de un centenar de bancos han solicitado el cierre de cuentas a nuestras embajadas y de representaciones de entidades cubanas en el exterior. Han retenido fondos destinados a Cuba o se han negado a realizar transferencias desde o hacia nuestro país, incluso de carácter humanitario, como las asociadas al impacto del huracán Irma en Cuba o los proyectos solidarios de cooperación cubanos en otras naciones. El bloqueo es contrario a la Carta de las Naciones Unidas, al derecho internacional y su aplicación agresivamente extraterritorial daña la soberanía de todos los estados. Desde la ocupación militar de Cuba en 1898 por parte de Estados Unidos para impedir nuestra independencia, ya ganada en prolongada epopeya, ha sido esta una relación marcada por el empeño de los gobiernos estadounidenses en controlar el destino de Cuba frente a la inquebrantable determinación de los cubanos de defender nuestra independencia y libre determinación. Hoy, Cuba es una nación absolutamente independiente, dueña de su destino, que desarrolla relaciones de respeto y disfruta de vínculos de amistad y cooperación con todos los países del mundo. Es una conquista alcanzada con el sacrificio de varias generaciones que defenderemos al precio que sea necesario. Con los Estados Unidos tenemos relaciones diplomáticas, algunos episodios de diálogo oficial y desarrollamos cierta cooperación mutuamente ventajosa en un grupo limitado
de Arias. Pero el signo definitorio de la relación bilateral continúa siendo el bloqueo económico, comercial y financiero que castiga a todo el pueblo de Cuba, inspirado en sentimientos de dominación, intolerancia ideológica y venganza política. Tenemos disposición para la convivencia pacífica dentro de las profundas diferencias que existen con el gobierno de los Estados Unidos, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana y el beneficio de ambos pueblos. Los cubanos continuaremos decidiendo libremente nuestros asuntos internos en estrecha unidad, como hacemos en la discusión popular del proyecto de nueva Constitución y haremos en el próximo referendo para adoptarla. No hay ni habrá espacio para la intromisión de una potencia extranjera. Debo denunciar que la escalada de pronunciamientos, actos y amenazas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba no tienen otro objetivo que conducir a un clima de mayor tensión bilateral y que en esa trama son cada vez más visibles los personajes que cuentan con una larga historia de confabulación para provocar crisis bilaterales. Como expresó en este mismo podio el pasado 26 de septiembre el presidente Miguel Díaz-Canel, cito, Cuba siempre estará dispuesta a dialogar y a cooperar desde el respeto y el trato entre iguales. Nunca realizaremos concesiones que afecten la soberanía e independencia nacional. No negociaremos nuestros principios ni aceptaremos condicionamientos. Fin de la cita. Las cubanas y cubanos de todas las generaciones guardaremos invariable lealtad al ejemplo de José Martí para proclamar con igual convicción, antes que cejar en el empeño de hacer libre y próspera la patria, primero se unirá el mar del sur al mar del norte y nacerá una serpiente de un huevo de águila. Muchas gracias. Bueno, lo contundente de esto es que si de algo vale la votación democrática en las Naciones Unidas, allá en Nueva York, 189 países votaron a favor de Cuba y solo 2 votaron en contra, Estados Unidos e Israel. Lo previsible. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director.